Hola, muy buenas tardes y un saludo a todos y bienvenidos también este jueves que vamos a dedicar un tiempo a orar, pero antes a meditar en la palabra del Señor. Hoy quisiera compartir con vosotros y que juntos veamos un texto que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses 2, que voy a leer ahora. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habría contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diagnóstico que Pablo hace acerca de la situación de cada persona, en este caso de estos creyentes gentiles de Colosas, es muy acertado. Pablo dice que estando muertos en nuestros pecados, y esta es una situación que nos incluye a todos, incluye a aquellos creyentes de aquella época y nos incluye a nosotros. Nos incluye antes de haber sido creyentes. Dice que estábamos muertos en pecados. Y este es un tema que a la sociedad no gusta que se le mencione, que se le hable siquiera del término, de la palabra, del concepto de pecado y de que estamos alejados de Dios. Pensamos que nosotros somos capaces de arreglar nuestra sociedad nosotros solos, que si cambiamos la sociedad, cambiaremos a las personas. Si hacemos una sociedad más justa, haremos unas personas más justas. Y si los hombres nos relacionamos mejor los unos con los otros, pues viviremos todos mejor y todos seremos pues más felices. Cuando la solución no es cambiar la sociedad, es cambiar a las personas que componen esa sociedad, es cambiar nosotros. Si en la sociedad hay hombres, personas justas, será una sociedad justa. Si en la sociedad hay personas menos egoístas, pues tendremos una sociedad más altruista, más generosa. Si en la sociedad hay hombres viviendo más cerca de Dios y bajo los conceptos, los parámetros de Dios, pues tendremos una sociedad distinta y unos hombres más felices. Pero los hombres seguimos insistiendo y pensamos que si nosotros arreglamos los problemas del mundo, pues ya no tendremos problemas. Pensamos que si fuéramos capaces de arreglar el tema del hambre, de la pobreza, del racismo, de la discriminación, de la desigualdad, de la inseguridad, de las guerras, de la ambición desmedida, de la avaricia descontrolada, si arreglamos estos problemas, pues ya no tendremos problema. La Biblia dice que necesitamos que cambie cada hombre y cada mujer en particular, que cada persona vuelva a tomar la posición que tenía al principio delante de Dios, su Creador. La Biblia dice que si arreglamos nuestro problema, nuestro gran problema, que es el pecado que está en nosotros, podemos pensar y podemos ir arreglando los otros problemas que tenemos, pero primero el nuestro. Como en todas las curas, hay que empezar por tener un diagnóstico acertado, y Pablo es lo que hace aquí. Estando muertos en pecados. Y esta es una realidad que recorre toda la Biblia. Pablo mismo en muchos de sus escritos menciona este tema. Dice en Romanos 5 que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
y un poquito antes también en Romanos, pero en este caso en el capítulo 3, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es Juan quien en su primera carta nos avisa y nos llama la atención sobre esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo, decir que no tenemos pecado. Y en palabras de Juan nos estamos engañando a nosotros mismos. A estos creyentes de Colosas, Pablo les pone delante esta realidad, estando muertos en pecados. Y añade además que están en la incircuncisión de vuestra carne. Sabéis que la circuncisión es la señal que se hacían los judíos para poner de manifiesto, o para recordarles mejor, el pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero esto era para el pueblo judío, para el no judío, para el pueblo gentil. El no haber practicado esta circuncisión física era un símbolo de que ellos estaban excluidos de las promesas y del pacto de Dios. Entonces a estas personas gentiles, ahora creyentes, Pablo les dice que por un lado habían estado muertos en sus pecados y también estaban excluidos de las promesas de Dios porque no estaban circuncidados. Su estado de incircuncisión era un símbolo de su pureza espiritual que les impedía relacionarse con Dios. Estos gentiles, como digo, estaban muertos en sus pecados y además ni siquiera pertenecían al pueblo escogido por Dios. Exactamente, pues igual que lo mismo que nosotros. Si te paras a pensar, es exactamente igual para nosotros. No somos judíos, no practicamos la circuncisión, estábamos alejados de las promesas de Dios, formábamos parte del pueblo gentil. Eso es lo primero que presenta Pablo aquí. Pero a continuación todo esto cambia. Si bien aquello era una realidad, que estamos muertos en nuestros pecados, Pablo dice que hay una realidad que puede cambiar, o hay una intervención que puede cambiar todo esto. Y la intervención es que Él os dio vida. Todo cambió cuando esto ocurrió. Pablo les está recordando a estos creyentes gentiles como eran antes, pero no como son ahora. Ahora tienen una nueva vida. Les dice que Él os dio vida. Y es que Dios es el origen de toda la vida, tanto física como espiritual, también espiritual. Y Pablo les añade que esta nueva vida está íntimamente ligada, unida a Cristo. Esta nueva vida no es para que uno pueda caminar, transitar o hacerla solo, es para hacerla juntamente con Él. Y esta nueva vida espiritual, pues lo cambia todo, lo cambia todo. Si antes, cuando estábamos muertos, esto significaba que estábamos separados, que estábamos alejados, ahora, al darnos vida, significa que estamos cerca de Dios. Si antes estábamos ajenos a las promesas, ahora disfrutamos de las promesas de Dios. Si antes estábamos sin Dios, ahora estamos con Dios. Si antes no teníamos sensibilidad espiritual, por decirlo así, si pasábamos de Dios, ahora tenemos hambre y sed de Dios. Ahora nos alimentamos de su palabra. Si antes estábamos sin esperanza, ahora estamos con esperanza. Antes de que todos estos cambios que os digo se produjeran en la vida de estos creyentes de Colosas, o todos estos cambios, mejor dicho, se produjeron en la vida de estos creyentes de Colosas porque Dios les perdonó sus pecados. Y volvemos al tema del pecado, y quizá podemos volver a pensar en que a nosotros nos pasó exactamente lo mismo que a ellos. Y es que no podemos tener nueva vida en Cristo si antes nuestros pecados no son perdonados, y perdonados solo por Dios, solo por Dios.
Y Pablo va a explicar aquí cómo es que Dios perdonó los pecados. Parece que la palabra que traducimos por perdonándoos literalmente significa mostrando su gracia. Y esto nos hace ver o nos lleva a pensar en que el perdón de nuestros pecados es por pura gracia, Dios mostrando su gracia, no por ningún mérito que tengamos nosotros. Quizá alguno esté pensando en ese texto de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo hizo Dios esto? Lo hizo, dice Pablo, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habría contra nosotros y que nos era contraria. Pablo habla aquí de cómo nuestros pecados hacia Dios son deudas que adquirimos, que le debemos a Dios. Y estas deudas, en un sentido, quedan anotadas, quedan plasmadas en un documento de deuda, en un manuscrito que recoge todos los decretos que hay contra nosotros, o todos los pecados que estaban en contra nuestra. Y son decretos que nosotros teníamos que pagar porque los debíamos. Parece también que la palabra traducida por acta implica también la idea de que este documento, este manuscrito, este documento de deuda estaba firmado por la persona que tenía la deuda. O sea que la persona firmaba la deuda, el acta, siendo consciente de que debía esa deuda. Y esto es una idea interesante, porque nos hace pensar en que Dios nos perdona nuestros pecados, pero antes nosotros tenemos que ser conscientes de nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone. Es entonces cuando Dios anula el acta que había en contra de nosotros, nos era contraria, la cancela. Dicen que literalmente la palabra es la borra. Y quiero traer a vuestra memoria un versículo de Isaías que dice: yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Isaías 43. En el 44 dice: he disipado como una densa nube tus transgresiones, y como una espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44. Pero Dios no solo borra ese acta, que nos era contraria, sino que, como dice Pablo aquí, la anula el acta que había contra nosotros y la quita de en medio. La elimina, la quita de en medio. Es como si Dios cogiese ese acta del juzgado y la quitara de allí. Pero se la lleva a la cruz, quitándola de en medio, clavándola en una cruz. Es allí donde Él consuma el pago por nuestras deudas, en la cruz. Fijaos qué ilustración que nos puede ayudar. Parece ser que por aquel entonces había la costumbre de que cuando un acreedor había recibido el pago de una deuda, cogía el documento donde estaba reflejada esa deuda, lo firmaba, como diciendo que ya la había cobrado, que ya el deudor no debía esa deuda, y clavaba ese documento en un lugar público, diciendo que él ya no tenía nada que reclamar, que la deuda ya se la habían pagado, que el deudor ya no debía nada. Voy a leer un texto. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Cristo mismo llevó nuestros pecados, allí fue clavado Él en la cruz, en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados.
Dios no solo nos perdona los pecados, sino que paga por nuestros pecados. Dios, por un lado, nos perdona las ofensas, los pecados que cometimos contra Él, pero no solo eso, como os digo, sino que también paga lo que nosotros teníamos que haber pagado. Y lo hace en la cruz. Lo hace muriendo en nuestro lugar en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando estaba muriendo y cuando dijo las palabras consumado es, no solo estaba diciendo que todo estaba cumplido, sino que también estaba diciendo que todo estaba ya pagado. Pablo va a seguir diciendo al final que el triunfo que Dios consiguió para nosotros en la cruz es un triunfo completo. El otro día escuché decir que era muy difícil interpretar el libro de Apocalipsis y otro decía, no, es todo lo contrario, es muy fácil. El resumen es que al final ganamos nosotros. Aquí la idea creo que es parecida. Al final ganamos nosotros. Cristo ya venció por nosotros en la cruz. El triunfo de Jesús fue completo. Ahora, como creyentes, desde luego que no estamos libres de los ataques del maligno. Pablo, la Biblia, nos recuerda que estamos en medio de una batalla espiritual. Nos anima, nos insta a que nos pongamos la armadura para que podamos vencer en esta batalla. Nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes en las regiones celestiales. Y aunque tenemos, es verdad, esa lucha, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Si un poquito antes, en el versículo 13, Pablo les había dicho a estos hermanos de Colosas y a nosotros que ya que nuestra situación ha cambiado y ha cambiado tanto, dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ya no pertenecemos a ese mundo, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Quiero animarte a que pienses en esto, en la gran obra que el Señor hizo por nosotros, el gran cambio que Dios hizo en nuestras vidas, de estar muertos en pecados a estar libres, salvados, porque Él pagó la deuda. Creo que en esta tarde, en esta noche, una lección para nosotros es pensar que no importa cuál haya sido nuestra situación anterior, Dios puede cambiarla, y puede cambiarla trayendo vida, nueva vida, nueva vida. Quizá otra lección es que esta vida que Dios ofrece siempre es mejor que la vida anterior que teníamos. Siempre es mejor. Y quizá os dejo con una tercera idea, es que podemos pensar, y por la cual podemos darle gracias a Dios, y es que Dios al final tiene el triunfo asegurado, y nosotros con Él, Vamos de victoria en victoria, gracias a la obra del Señor Jesús en nuestras vidas. Que Él nos bendiga.